Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, un podcast algo distinto al que estáis acostumbrados y acostumbradas. En este os vamos a traer una nueva invitada que nos va a hablar de temas muy polémicos que además os van a resolver muchas de las dudas que hoy en día tenemos, ya pueda ser de la religión, política o demás. Un tema que puede generar disparidad de opiniones, ha podido dividir a España en muchos aspectos. Os animo a verlo hasta el final, a que le deis un like y una suscripción, que siempre es de agradecer. Os dejamos con este nuevo podcast y esperamos que os guste. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a este podcast. Hoy nos encontramos con una invitada. Es un podcast algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Nos encanta tenerte aquí. Tenemos a Lamia. Gracias. Me parece muy interesante traerla aquí, que es una chica que vive en Navarra. Ella es marroquí, de procedencia marroquí. Lleva bastante tiempo en Navarra. Ahora mismo está más cerca de nosotros, aquí cerca en Cataluña. Y básicamente vamos a tratar varios temas que son polémicos, por así decirlo. Y empezaremos por una pregunta para romper el hielo, que es ¿cómo te definirías en breves palabras? Pues encantada de estar aquí, lo primero, de conocer a Eric, bueno, a ti ya te conozco. ¿Cómo me definiría en pocas palabras? Considero que soy una persona trabajadora, ambiciosa hasta cierto punto y muy sociable. Sí, diría que también algo espontánea. No me gusta tener todo como muy planeado cuadradamente, pero sí me gusta fluir, sabiendo más o menos lo que quiero, pero me gusta fluir. Considero que soy una persona espontánea dentro de lo que Espontánea y quiero. directa, ¿no? Sí, bastante directa, sí. Como hemos dicho, naciste en Marruecos. Sí. La gran mayoría de tu parte de tu infancia has estado en Navarra, Sí. aquí en España. ¿Cómo ha sido para ti vivir entre esta dualidad cultural, por así decirlo, entre una y otra, entre la cultura marroquí y quizá la cultura más de aquí de España? ¿Cómo sería? He venido muy pequeña, ¿vale? He venido con 5 años. Quizá eso ha sido una ventaja porque todavía no tenía muy inculcada lo que es la cultura marroquí, o sea, no me ha dado tiempo a desarrollarme bien ahí, mi adolescencia, Entonces creo que ha sido una ventaja porque no he sentido un cambio tan brusco, pero sí que ha habido cambios. Lo primero es el idioma. O sea, para mí ha sido súper complicado. No, lo único que conocía yo era francés y árabe, porque es lo que estudiaba. Y llegar a un país en el que la gente es muy diferente también, ¿no? Pues estoy acostumbrada a un tipo de personas, ¿no? Al velo, no sé. Entonces, ver gente muy diferente físicamente también ha sido un choque. Y sinceramente, en cuanto a la cultura, como he dicho, no he sentido un cambio tan brusco porque todavía me estaba desarrollando, pero lo que podría destacar es que había como mucha libertad en España, ¿vale? Eso es lo primero que he notado. ¿Libertad en general? Libertad en general me refiero en cuanto a mujeres, hombres, yo notaba como que había como un estilo de vida más homogéneo, ¿vale? No había como... Yo estoy acostumbrada, estoy en una familia tradicional, o sea, he nacido en una familia tradicional donde pues, el padre es el cabeza de la familia, tal. Entonces, llegar a España ha sido como, bueno, el padre, la madre y el hijo y no hay un cabeza de familia, era como todo, como digo, muy espontáneo. Entonces, sí que quizá eso ha sido un choque. Pero bueno, mi familia también pues, lo hemos llevado más o menos como en España. Mi madre y mi padre tomaban las decisiones ambos por nosotros, ¿sabes? Entonces, de cierta manera luego se me fue facilitando lo que es el choque cultural porque mi familia se acabó adaptando a lo que es la cultura española. Entonces, quizá que es lo que puedo destacar. ¿Consideras que has tenido que elegir entre ser más marroquí o ser más española a lo largo de todo este tiempo que te has estado aquí criando en España? Sí, porque yo sé que soy consciente de que si yo hubiese seguido mi vida en Marruecos, muchas cosas de las cuales pienso ahora no las pensaría viviendo ahí o habiendo crecido ahí. Y quizá muchas cosas no las haría. ¿Vale? ¿Crees que es más limitante, por así decirlo, a nivel de hacer? ¿O simplemente por un tema cultural se adapta a otro tipo de hacer diario?
pueden ser ambas, ¿vale? Tanto cultural, es que el estilo de vida que puedes llevar ahí no es el mismo que puedes llevar aquí. Es lo que he dicho. En plan, la gente ahí piensa muy diferente a lo que se piensa aquí, ¿sabes? En plan, el estilo de vida es muy diferente. Ahí es como tienes ciertas cosas que seguir y ciertas cosas permitidas y ciertas cosas no. Aquí es como vas tú a tu ritmo, A ver, afortunadamente yo me he criado en una familia que es bastante... Toma tus decisiones por ti misma. Tanto yo como el resto, por ejemplo, de mis primas o lo que sea, hemos sido personas que han tomado decisiones por ellas mismas, pero no todo el mundo ha sido así. Tengo vecinos, tengo gente, de hecho, cercana que no ha tenido la misma oportunidad que yo. Y yo sé que si hubiese continuado mi vida ahí, no tendría la libertad que tengo ahora. ¿En qué crees que hubiera cambiado tu libertad ahí respecto a aquí? Quizás aquí... Por ejemplo, hasta que cumples los 18, pues tus padres toman las decisiones por ti y tal. Cuando tú tienes los 18 eres libre de tomar ciertas decisiones. Pero ahí, si estáis viviendo en una casa y está viviendo también tu tío y la mujer de tu tío, todo el mundo se ve con derecho de opinión y decidir por ti. ¿No? Es como muy tradicional. Entonces, quizás eso me hubiese limitado. A ver, con la personalidad que tengo, no sé, a lo mejor no, pero... Te iba a decir, yo te veo bastante Sí. directa y con las ideas muy claras como para... Claro, pero es lo que soy ahora. Pero quién sabe cómo hubiese sido en caso de que no fuese así. Entonces, sí, son culturas muy diferentes. ¿Y crees que al venir aquí, de alguna manera, esto te ha limitado por ambas bandas? Es decir, el hecho de tener que, no decidir, pero sí de alguna manera tener que adaptarte a dos formas de entender el día a día, porque al final tú has venido aquí con tu familia. Sí. Es decir, no has venido sola, por así decirlo. Quizá ahora sí por tu etapa de estudios, pero en su momento viniste con familia. Pero de alguna manera aquí se juzga muchas veces y hay prejuicios que al final son un arma de doble filo en muchos aspectos, porque hay veces que aciertas, hay veces que no. Claro. De ahí está el prejuzgar. Y de alguna manera aquí hay hay mucha gente que tipifica el hecho de ser español como tal. El ser español, claro, hay muchas formas de entender qué es ser español. Para ti, ¿qué crees que es ser español como tal? Es decir, ¿es el hecho de haber nacido en un sitio? ¿Es el hecho de tener raíces en un sitio como es España en este caso? ¿O tiene algo más a ver que un documento que diga que eres español? En mi caso, soy nacionalizada española, pero yo no me considero una persona española. Y ahora te voy a explicar el porqué. No es que no me enorgullezca ser española, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver con eso. Primeramente, considero que una religión no define lo que es ser de una nacionalidad u otra, ¿vale? Ser musulmán no te hace ser marroquí, ni ser cristiano te hace ser español. No tengo que elegir entre una y otra, o sea, ser marroquí o española, porque yo me considero una persona marroquí. O sea, de origen marroquí, con padres marroquíes. Por mucho que me haya criado aquí y haya adoptado la cultura, las tradiciones, la mentalidad, el idioma, todo, al final tú te puedes sentir de cierta manera, ¿vale? Puedo sentirme española, pero de lo que te puedes sentir a lo que eres, creo que hay un paso. Y sé que mucha gente a lo mejor no está de acuerdo, porque hay gente que igual ha nacido aquí, se siente española y por muy, o sea, es marroquí, pero se siente español. Yo soy español de padres marroquíes. Sí, pero si yo te veo por la calle, para mí eres marroquí. Claro, te vea yo, los clichés sí, o lo veas tú, o sí, si yo llevo velo, sí, claro, me pero puedo conseguir. al final de alguna manera lo estás relacionando con algo estético, ¿no? Sí, de alguna manera, si efectivamente. buscas... te veo al final una persona que se base en estos prejuicios, estereotipos, el velo o cualquier detalle que dé a entender que eres marroquí, español o lo que sea. Sí. Hay ciertas mentalidades aquí en España que de alguna manera tienden a tipificar, tienden a etiquetar, ¿no? Es vale, tú eres esto, tú eres lo otro. Y de alguna manera, bueno, el cómo se siente uno y cómo se ve identificado uno también es muy importante. Yo creo que eso es algo que hay que trasladar a la gente y todo el mundo que nos esté viendo, que de alguna manera entendemos que se hagan prejuicios, porque al final es una forma de, te voy a decir, protección. Una coraza, sí. Sí, ¿no? sí. Una forma de protegerte. El Sí. prejuzgar a la gente, muchas veces te equivocas, pero si no te equivocas te pueden salvar de algo. Sí. No estoy haciendo la comparativa con esto porque es algo totalmente distinto, ¿eh? Sí. Quizá ha quedado un poco... Y aquí en España se tiende a relacionar la inmigración con dificultad de integración, ¿no? Es como
vale, vienes de afuera, lo estás pasando mal, tienes problemas de adaptación, de alguna manera estás como también otra vez cayendo en el estereotipo este. Entonces, ¿crees que se habla demasiado del concepto económico en cuanto a la inmigración? Es decir, ¿crees que la inmigración se trata a día de hoy en España más desde un punto de vista económico que desde un punto de vista humano? Se podría decir que sí, ¿vale? Pero hay razones, ¿vale? Vale. Tú cuando te centras en un tema es porque está teniendo una gran relevancia. O sea, yo creo que España no se concentraría tanto en los inmigrantes en cuanto a la economía si no fuese porque es un punto débil en el cual hay que tratar porque está encabezando la lista. Si la economía no afectase, si la inmigración no afectase la economía, no creo que le dais tanta importancia, perdón. Pero claro, no hay que olvidarnos que somos seres humanos, ¿vale? Tanto afecte como no, hay que buscar soluciones para no dañar la dignidad de la persona, pero tratando también lo que es la economía de tu país. Sí, trata la economía de tu país de la mejor forma, con las mejores soluciones, pero también recuerda que estás tratando con seres humanos, que el día de mañana puedes ser tú el que emigre a otro país, y tenga que pasar por el mismo proceso. ¿Te gustaría ser tratado de esa manera? Creo que es lo que deberíamos replantearnos muchas veces. ¿Crees que es mayoritaria esa opinión de los españoles respecto a la inmigración? No, pero entiendo por qué, ¿vale? Porque considero que la inmigración de hace unos años no es la misma de ahora. O sea, mis padres son inmigrantes y han venido hace muchos años. Pero yo creo que con el propósito con el que han venido nuestros padres no es el mismo con el que viene la gente ahora. Y ahora te explico por qué. Cuando mi padre vino, por una parte estoy agradecida de que no tuvo que sufrir mucho porque vino con un contrato de trabajo, pero hay mucha gente que lo tuvo mucho más complicado y admiro muchísimo que hayan seguido adelante, que hayan traído a sus familias y se hayan integrado y hayan hecho una vida. O sea, admiro muchísimo eso. Claro, que vinieron con el propósito de trabajar, de ofrecer un futuro mejor a sus hijos, de ofrecer un futuro mejor a sus parejas. Pero ahora con el concepto que vienen ahora los inmigrantes de ahora, y lo digo totalmente abierta, es diferente, porque se les pinta que España brinda oportunidades. Y es verdad, porque brinda oportunidades, ¿vale? Pero las oportunidades se ganan. No vas a venir y te van a regalar. Toma, has venido, muy bien por venir. Toma. No, las cosas se ganan. Entonces la gente viene con la idea de que España les va a facilitar mucho todo, vivienda, es que me pagan, no sé qué, pues nada, voy y descanso. La gente no va con no todos, ¿vale? Porque hay muchos tipos de inmigración, pero hablo de la que causa problemas, que hace que los españoles piensen eso. Y es que, pues eso, vienen con la idea de que, bueno, todo está solucionado, no vienen con un propósito de trabajaré, estudiaré, saldré adelante y encima ayudaré a mi familia. No, vienen con el propósito de, pues eso, me regalan todo y pues me dedicaré a disfrutarlo y aprovecharme lo máximo posible. Y ese es el problema. Y por eso entiendo que los españoles ahora mismo no se centren tanto en lo que es la humanidad o el trato hacia ellos, sino en la economía, porque está afectando al propio país. Claro, es que sí, se les está ayudando, pero ¿de qué? De tu bolsillo, de tus impuestos, Entonces crece Claro. esa... ¿Crees que se basan mayoritariamente en un prejuicio? Es decir, ¿crees que de alguna manera lo relacionan? A ver, ¿O es totalmente infundado? Es decir, ¿de alguna manera se basan realmente la gente que opina de esta manera en reconocer que les está afectando económicamente? ¿O es algo que va relacionado con el racismo, tú crees? a ver, el racismo ha existido desde siempre, en España y en cualquier país. Te puedo asegurar que los marroquíes también somos racistas, con los subsaharianos, con un senegalés que viene, que se monta un negocio al lado tuya y le va muy bien, pues claro, quieras o no, tu ego de local y de marroquí, mira, el senegalés ha venido y se lo ha montado. Entonces, lo mismo pasa en España. Sí, al final... Es que Moro ha venido y se lo ha montado. Pero, perdón por la expresión, pero diciéndolo de una manera más tal. España sí, siempre ha sido racista y pues, es algo que yo desde pequeña también lo he notado en algunos. Fíjate que te lo iba a preguntar antes, digo, directamente, ¿crees que España...? No pasa nada. Lo vamos a tratar, no te preocupes. No pasa nada. Pero sí que ahora el hecho de tú expresar lo que opinas de tu país podemos decir que España no está en sus mejores momentos. Expresar tu molestia o tu malestar con ciertas cosas que está haciendo el Estado te haga ver como una persona racista.
para mí eso no es racismo. El hecho de expresar mi malestar con ciertas cosas no es ser racista, no. Estás siendo subjetivo sobre la situación que está pasando en tu país y es completamente entendible. Yo sé que no me odias a mí por ser marroquí, no. Estás odiando a la gente que también es marroquí, que viene a hacer ciertas cosas. Que es verdad que a veces ese odio pues, no se controla y acaba cayendo en otras personas que no tenemos la culpa. Por eso digo, pagamos justos por pecadores. Claro, precisamente eso es un tema que se ha cogido un argumento muy típico y muy frecuente hoy en día, que es que la inmigración de alguna manera se está apoderando de la mayor parte de las ayudas porque de alguna manera es necesidad, de alguna manera vienen aquí de forma alternativa a un estilo de vida que quizá llevaban en su país de origen, que les ha obligado a necesitar. Entonces, cuando alguien necesita, lo que hace en primera instancia es pedir ayuda, normalmente. Sí. Quizás algo natural, que de alguna manera es lógico de un estado del bienestar como es España, sí. Y de alguna manera eso influye paralelamente a lo que decías, que pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, ¿crees que es 100% verídico eso que, de alguna manera, lo que llamamos no inmigración ilegal, porque quizás de alguna manera puedes entrar de forma legal y pedir todas las ayudas que necesites, que eso, si están y las puedes utilizar, las puedes tomar, sí. ¿De quién es la culpa? ¿De quién crees que es la culpa en este caso? Yo creo que la culpa es del propio Estado por no controlar esto. ¿Vale? Porque sí, el inmigrante viene a buscarse la vida y se le brinda apoyo y se le brinda todo lo que puedes dar hasta cierto punto, ¿vale? No te olvides de los tuyos. Claro. Eso también. Sí, ayudamos al inmigrante que viene, tal, no sé qué. No te olvides de los tuyos. Y por eso digo que entiendo que en España haya racismo. Te estás olvidando del tuyo. Están desempleados, la cola del paro ya no tiene a dónde ir, pero estás ayudando al inmigrante. Sí, ayuda, pero brinda ayuda a los tuyos. Lo que pasa con la inmigración es lo que mencioné antes. Vienen con una idea bastante equivocada. Vienen con una idea bastante equivocada y cuando llegas aquí te da la realidad. Y claro, lo que recurre es a delincuencia. No muchos, o sea, no todos, perdón. Pero sí que es verdad que hay una gran mayoría que sí. Entonces tú cuando te dedicas a delinquir, estás viviendo de ello, encima no pretendes cambiar, eso en algún momento va a explotar. Y por eso digo que entiendo a los españoles. Eso en algún momento va a explotar y está en camino de explotar. Porque claro, aguantas y aguantas y aguantas, pero no solo te está afectando a ti, está afectando a tus hijos, a tus próximos nietos, está afectando a tus padres o a tus abuelos, porque estamos viendo cómo está el tema de las pensiones. O sea, sí, brinda ayuda, es como pero... un efecto en cadena, ¿no? Sí, brinda ayuda, pero no te olvides de los tuyos. Eso siempre para mí es primordial. Y creo que eso es lo que les pasa a España, que se ha olvidado de los suyos. ¿En beneficio o no? No lo sé. No sé hasta qué punto le beneficia al Estado pues beneficiar a otros y olvidarse de los suyos. Pero hay que actuar un poco. Hay que actuar contra esta situación. Y entonces, Lamia, ¿qué posibles soluciones crees que podría abordar el gobierno frente a esta inmigración masiva, por llamarlo de alguna forma? Hablar desde el sofá de tu casa no va a hacer nada, ¿vale? Total, sí. Pedro desde el sofá de su casa comentando es que la inmigración se dedica a delinquir, nos están robando el trabajo, a eso no vas a hacer cambio. Estás generando odio en las redes sociales, la gente se está llevando una percepción de todos los inmigrantes completamente errónea porque me meten a mí al saco, a mi padre que lleva currando aquí más de 20 años, están metiendo a todo el mundo y eso es injusto. Porque yo también estoy aportando al país, mi padre también está aportando al país. Estamos también pagando los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, de una forma... unirnos a todos en el mismo saco te está afectando a ti también desde el sofá de tu casa, porque si a mí me deportan y deportan a mi padre y a todos los inmigrantes, pues pasará como en Estados Unidos, la economía por el suelo, un país fatal, porque ¿quién lo levantaba? Los inmigrantes. Entonces, Pedro que no quiere trabajar en el campo, no quiere hacer nada, comentando desde el sofá de su casa no va a hacer nada. Yo creo que las posibles soluciones que pueden haber es, la gente tiene que hablar, pero hablar de sal de tu casa, preséntate, haz una manifestación, varias seguidas, sabemos que eso puede hacer un cambio. Y te aseguro que no solo se manifestarían los españoles, los inmigrantes que estamos aquí trabajando y viviendo dignamente y estudiando y ganándonos el pan como cualquier otro español, te aseguro que también nos manifestamos. Es lo que pensamos, de hecho, la gente que venimos aquí con un propósito. Manifiéstate, las manifestaciones, mientras no sean violentas, son legales. Manifiéstate, pero no contra todos los inmigrantes. Manifiéstate contra los delitos
que se están cometiendo, manifiéstate contra la inmigración que se dedica a delinquir y el lunes está fuera y vuelve a delinquir y otra vez está fuera, deportación. Si no estás aportando al país, lo único que estás haciendo es haciendo daño a las hijas de otros. Porque no sé si habéis visto el índice de las violaciones últimamente. Sí, no se puede salir por la calle. En Barcelona no se puede salir por la calle. Yo como mujer, da igual que sea musulmana, que lleve velo, no se puede salir. ¿Crees que va relacionado con precisamente este tema? Sé que es algo complicado de afirmar, pero de alguna manera ¿crees que va relacionado la inmigración con el aumento de...? Lo que he dicho, la inmigración de hace unos años no es la misma que ahora. O sea, la cantidad de delincuencia que hay ahora, de robos, de delitos, de violaciones, es increíble. Y no solo hablo por la comunidad marroquí ni argelina, no, hablo por la inmigración en general. Tanto la inmigración latina como la inmigración europea que viene de tal. O sea, hablo por todos. Es verdad que al no tener una inmigración regulada, pues pasa esto, que en algún momento explota. Porque no les estás dando permiso de trabajo. Porque claro, viene un inmigrante pero no tiene permiso de trabajo. Tiene que esperar 3 años a tener un contrato de trabajo para poder acceder a trabajar, a una residencia para trabajar. Entonces, si no le estás ofreciendo poder trabajar, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cómo va a sobrevivir? Pues al final se va a acabar a delinquir, pues se va a dedicar a delinquir. Yo no estoy a favor de que delinquen. A mí esa gente no me representa. Y ya te digo que eso en su país no lo hacen. Es que también, por eso digo, la solución, aparte de manifestarse, también es regular la inmigración, regular las leyes. Tú eres inmigrante, te dedicas al delinquir, deportado a tu país. No, es que no lleva el pasaporte, no sabemos su nacionalidad. Sabes su nacionalidad. ¿Sabes eso? O sea, eso se ve, deportado. Esa es la solución para mí. ¿Crees que España tiene los brazos abiertos a realmente que la gente venga a trabajar o hacen la imagen de brazos abiertos y luego ponen trabas? Hay un problema, ¿vale? Y es que los trabajos, muchos en España, los propios españoles no quieren hacerlos, ¿vale? Hablemos de los campos de fresas que hay en Huelva. Tienen que traer inmigrantes de Marruecos para que los hagan, mujeres. Además, en unas condiciones fatal, o sea, muy mal, sobreexplotadas, no les pagan a tiempo, no les pagan bien. O sea, mi padre trabaja en el campo, se ha dedicado a trabajar en el campo toda su vida y con la misma empresa con la que vino con el contrato de trabajo sigue trabajando a día de hoy. Sí. ¿Desde hace 20 años? Desde hace 20 años, wow. Sí. Eso hoy en día es complicado de decir y aún más. Con la misma empresa en el campo y, pues claro, contratan trabajadores para el brócoli, para el tomate, tal. Pues, en temporadas tal tienen que contratar gente. ¿Quién trabaja? Los inmigrantes. Claro. Trabaja el ecuatoriano, el peruano, el moro y poco más. Sí, al final hacemos un análisis de cómo ha habido una evolución política. Vamos a hablar un poco de este tema porque creo que es muy interesante, de la evolución política que ha sufrido España a lo largo de todos los años. Partimos de una dualidad política que siempre sabíamos cuál era, que era PP-PSOE, que era izquierda y derecha, derecha-izquierda, que de alguna manera se repartían entre ellos el pastel y que poco a poco España ha tenido una evolución hacia los extremos. Sí. ¿Tú crees que de alguna manera el auge de partidos como Vox, por ejemplo, son debido a este tipo de problemas? ¿De alguna manera crees que es una respuesta legítima a todo esto o es, como he dicho antes, un pretexto para el racismo como tal, el auge de este tipo de partidos? En mi opinión, Vox lo justifica un poquito con su racismo y porque tiene unos ideales muy extremos. Entonces, cualquier cosa que esté en contra de lo que es España y los españoles, pues le va a parecer mal. Entonces, la inmigración y sobre todo ahora es una excusa para difundir el odio y para decir que nosotros somos el partido que vamos a salvaros. Y está muy lejos de ser el partido que va a salvar a España. De hecho, creo que lo hundiría, lo que he dicho. Si tú estás mezclando a todos los inmigrantes en un saco diciendo todos os dedicáis a tal y todos venís a robar y todos tal, no sé qué, y todos... No, estás cometiendo un gran error, estás hundiendo tu país, lo que he dicho. ¿Quién va a trabajar en el campo? Hay muchos inmigrantes que trabajan en bancos, que tienen empresas, muchos estamos pagando impuestos y gracias a nosotros y a todos los españoles está evolucionando el país. Que tú, tachando a esa gente, te estás cargando tu propio país. Y creo que Vox es el ejemplo más claro. Es un extremo, pero de alguna manera hay mucha gente que está de acuerdo con eso. Sí que es cierto que no comparto gran parte de su política, sí, pero de alguna manera va relacionado con lo que has dicho antes,
de que una situación extrema o masiva genera otro extremo. Porque si vemos la otra cara de la moneda, existen partidos de, vamos a decir, ultraizquierda. Sí. Al final Vox se interpreta como un partido de ultraderecha. En cuanto a la izquierda, ¿tú crees que de alguna manera están gestionando correctamente la inmigración? Es decir, desde su punto de vista político, ¿crees que la otra cara de la moneda, que es la extrema izquierda, que es el ejercer aún más una política de migración de, como ha dicho mi hermano, abrimos los brazos a todo el mundo, más permisiva? ¿Crees que cuál de las dos crees que se asemeja más a una solución como la que has dicho antes? Sinceramente, ni la una ni la otra, ¿vale? Vox, porque ya he expuesto mis razones, pero es que la izquierda no es que esté dando soluciones. De hecho, la izquierda lo que está es creando más problemas, más polémica, más debates, porque es lo que he dicho, si estás dejando de lado los tuyos y centrándote en otros temas, al final eso va a tener una consecuencia, y es que la gente va a reaccionar, tarde o temprano va a reaccionar. Y claro, ¿en qué se va a apoyar? En el otro extremo. Claro. Entonces, no se está llegando a ninguna solución, porque el otro extremo va a destruir el país de alguna manera u otra, sea con la inmigración o sea con otros temas o otros colectivos. Pero izquierda considero que está trabajando en beneficio propio, ¿vale? Porque piensa que por cada inmigrante ilegal que entra está cobrando del Banco Europeo. Entonces, de alguna manera está beneficiando a la izquierda. La posible solución es lo que he dicho, manifestarse, hablar por lo tuyo, por tus derechos, como español o como inmigrante o como cualquier otra persona. Habla por tus derechos, manifiéstate. Eso al final va a tener consecuencias y espero que buenas, quitando pues obviamente la violencia y quitando el generalizar y quitando el odio y quitando... Pero... Claro, de alguna manera, comparándolo y haciéndolo de forma paralela a lo que has dicho, sí que entiendo que el manifestarse es uno de los poderes que nos da el poder estar aquí, que es la libertad de expresión, y el poder manifestarnos por lo que nosotros creemos. De alguna manera, al final es como poner a dos personas contrarias a manifestarse. Si el que se manifiesta es el de extrema izquierda y paralelamente tienes a alguien de extrema derecha que se manifiesta, al final es quién hace más ruido. De alguna manera sí que entiendo tu punto de vista y lo comparto en muchos aspectos, pero quizá de alguna manera el hecho de que haya dos personas gritando hacia direcciones distintas es lo que a España a día de hoy le ha quemado más, que es que al final se busca más la polémica social y el crispar a la gente y enfrentarnos unos a otros que el unir de alguna manera un interés común. Entonces, cuando tú tienes un partido como extrema izquierda, extrema derecha, peleándose entre sí, y a dos partidos troncales que podrían ser izquierda y derecha, más tradicionales o más el bipartido que ha habido siempre, que es PP y PSOE, aprovechándose de todo ese ruido para seguir gobernando, de alguna manera, eso genera aún más crispación. Entonces es un pez que se muerde la cola. ¿Tú crees que realmente a día de hoy la solución es esa? Porque de alguna manera yo creo que sí que es verdad que el exponer un ideal es mediante unas manifestaciones correcto, pero es que al final llega a tal punto que cuando se tensa tanto la cuerda, alguien tiene que sufrir, porque en algún momento va a rebotar la cuerda, va a romperse. Entonces, ¿sufren unos o sufren otros? Es complicado, creo que es bastante complejo y es algún caso que de hecho es muy parecido a algo que ha ocurrido en Estados Unidos a día de hoy, que son soluciones radicales y el que sufre siempre es un bando u otro. En este caso, como por ejemplo pasó con Trump, ahora que ha salido elegido como presidente, bueno, ahora hablo de ahora, pero hace ya unos días, y que una de las medidas que ha tomado es cerrar fronteras literalmente con México, además de cambiar nombres de Golfo de América, quitando sus cosas de personaje, porque al final considero que es más un personaje que otra cosa, ha decidido cosas tan drásticas como esas. Aquí el que sale perjudicado es el pueblo mexicano. ¿Cómo ves tú esta decisión tan drástica? ¿Crees que podría aplicarse perfectamente aquí, eso en España? No considero que el cierre de fronteras sea una solución. Al fin y al cabo la frontera está cerrada, ¿vale? Hasta cierto punto está cerrada, claro. ¿Vale? Es que el problema no es la inmigración como tal. El problema es cierto tipo de inmigración y cómo se está regulando, ¿vale? Considero que si el Estado empezaría por tomar medidas como más control dentro de lo que es el país, ¿vale? Es lo que he dicho. Si tú eres una persona
un inmigrante no regularizado y te estás dedicando a delinquir, quizá la solución sea deportar. Entonces, si tú empiezas por crear estas medidas y ejercerlas, si el inmigrante que está robando y delinquiendo ve eso, quizá pare. Pero si tú estás permitiéndolo, eso lo que hará es aumentar y aumentar y aumentar y en algún momento dicho explotará. Es un poco el efecto llamada, ¿no? Sí. De alguna manera. No digo que la solución definitiva sea manifestarse, no. Manifestarse es un paso para el proceso. Primer paso, manifestarse, hablar. Si no hay una respuesta, ahí sí que se va a crear un problema. Pero no creo que después de manifestarse y dar la voz y que todo el mundo esté en contra, el gobierno siga callado. Va a reaccionar en cierto punto y esperemos que empiece por eso. Controlar más la inmigración que hay aquí. No hablo solo por los marroquíes, hablo por la inmigración en general. Hablo también por los latinos, hablo por todo el mundo. Si el inmigrante que está aquí, que no ha venido de forma legal, se está dedicando a ciertas actividades, ves que eso está perjudicando al país y está haciendo que los propios españoles reaccionen, quizá la solución es deportar al inmigrante. Porque ¿qué te está aportando? No te está aportando nada. ¿Te está pagando impuestos? No. Claro, de alguna forma es una solución más radical, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué permitir eso? O sea, lo que no entiendo es por qué están permitiendo esto. Te estás cargando al país. Es una muy buena pregunta, pero claro, es que es de nuevo el pez que se muerde la cola, porque si el poder que nos da el Estado es votar y manifestarnos, y realmente una vez votado no se producen cambios o no hay mejoras o incluso hay veces que se agravan las situaciones, ¿de alguna manera crees que el voto que ejerce la gente es realmente efectivo pero el que luego no cumple es el político o que de alguna manera la gente no está votando de forma correcta por desconocimiento de situación real? Considero que mucha gente vota por votar, ¿vale? Socialista, pero porque el socialismo es lo que me representa. Claro. Léete qué es el socialismo, léete el plan de la persona que crees que va a dirigir tu país. Luego ya decides si vas a votar o no. Que yo siempre he votado a PSOE, siempre. Pero ¿sabes qué plan lleva? ¿Sabes si estos últimos 4 años ha cumplido con lo que ha dicho? O yo siempre he votado a Vox, pues votaré a Vox. No, creo que la gente muchas veces vota por desconocimiento y quizás debería empezar la gente a saber realmente a lo que está votando. Y yo entiendo a la gente que tampoco quiere votar porque no se siente representado ni por uno ni por otro. Es lo que he dicho. Yo no me considero ni de izquierdas ni de derechas porque ninguno me representa. O sea, son dos extremos que los dos están hundiendo el país. Entonces, ¿qué? ¿Das fe en el próximo presidente? Que es cuestión de fe. A ver, pues a ver, suerte y tal. Sí, me leo el plan a ver si... Cuidado con la fe, al final es un... Puede salirte muy bien o puede salirte muy mal. Entonces... Ahora, volviendo al tema de la religión y demás, ¿qué temas crees que en España no se entienden o se hablan desde el desconocimiento sobre el Islam en concreto? Es lo que he dicho. Son culturas muy diferentes, somos personas muy diferentes. Al final los musulmanes nos regimos mucho por la religión y pues al final España es un país laico, hay muchos cristianos y tal, pero hay de todo, hay gente atea, hay gente agnóstica. Entonces, yo no pretendo que todo el mundo entienda lo que es el Islam. Es imposible entender una religión en su totalidad. Yo soy musulmana y hay muchos conceptos de mi religión que necesito también aprenderlos, inculcarlos, estudiarlos y que a día de hoy pues estoy en ello. Es verdad que hay muchos prejuicios en España. La gente es muy prejuiciosa. La gente es un poco ignorante también. No se para. Esto me da curiosidad, no lo entiendo. A ver, voy a intentar. ¿Por qué es esto? Y te pregunta, oye, ¿por qué es esto? Con educación, o se investiga o busca o lo que sea. No, la gente, pues, lleva velo, pues, oprimida. Lleva no sé qué, burka, oprimida. No trabaja, no le deja el marido. No. Hay casos, no voy a decir que no voy a mentir, hay casos y hay familias que son muy radicales y hay familias que son muy, muy duras, ¿vale? Te llevas el velo porque yo te lo digo. No, la religión es completamente diferente a lo que es la cultura, ¿vale? Y lo que pasa es que ahora la cultura parece que es la que guía la religión, cuando debería ser lo contrario. Llevar velo, por ejemplo, en la religión, te dice Dios que tienes que llevarlo por voluntad propia. Es algo obligatorio que te dice Dios, tienes que hacerlo, pero porque tú quieres, no porque tu padre, tu marido, tu hermano, tu primo te diga tienes que llevarlo. No, eso está completamente prohibido. Entonces,
¿Qué pasa? Que porque hay ciertas personas que tienen otras experiencias, claro, si tú lo escuchas, das por hecho que todos vivimos lo mismo. Yo llevo velo, jamás me han obligado a ponérmelo. Me lo puse con 12 años por voluntad propia. Me gustó al principio, tal. Luego, cuando empecé a educarme más en mi religión, fue algo que dije, es la mejor decisión que he tomado. Pero porque yo he querido. De hecho, mis padres cuando me lo puse por primera vez no estaban de acuerdo. O sea, así como, eres muy pequeña todavía, ¿estás segura que luego te lo vas a querer quitar? No sé qué. Pero no, dije, mira, quiero llevarlo. Y así ha sido a día de hoy con 21 años casi. Qué bueno. Entonces, ahora estoy autoanalizando mi reacción cuando has dicho esto, porque de alguna manera hemos caído, tanto él como yo, en sorprendernos en cuanto has dicho que tus padres han dicho, ostras, todavía no. Sí, os lo prometo. Cuando de alguna manera se interpreta y caemos en el prejuicio le han dicho de pensar todo lo contrario, de que es algo relativamente impuesto y a veces de forma inconsciente, ¿eh? Yo soy consciente que de forma inconsciente a veces pensamos en cosas así y quizás son esas pequeñas interiorizadas en tu cerebro de reaccionar a cosas como, por ejemplo, eso, que me he autoanalizado la reacción y digo, ostras, realmente España de alguna manera no es consciente. Una falta de comprensión de la otra cultura. Totalmente. Entonces, totalmente. O sea, yo me considero agnóstico en este caso, no entiendo muchos aspectos, pero sí que es cierto que busco la comprensión. Al final considero agnóstico interesado como tal en entender el máximo de religiones posibles, porque de alguna manera eso une y empatizar con la otra persona une. Es interesante conocer, interesante pues, estar familiarizado con todo esto. Y España, de alguna manera, es un país que considero que le queda bastante, pese a que está bastante avanzado en muchos aspectos, le queda bastante a entender conceptos de este tipo. Ya no digo con un tema cristiano, es decir, que el cristianismo aquí quizá es más típico, depende de qué aspecto, pero que España sea un país racista, como podemos plantear antes, o que tienda al racismo, incluso ya no de forma directa, sino microracismos, que se le llamaría de alguna manera. Totalmente. ¿Crees que es mayoritario? ¿Crees que hay de alguna manera racismo encubierto o es socialmente que ya está inculcado esto en nuestro pensamiento? Yo creo que las personas, todos somos prejuiciosos de alguna manera, ¿vale? Todos. O sea, tenemos ese pensamiento interior, nada más ver algo o ver a alguien, es algo innato, ¿vale? Es algo que te viene y ya, espontáneo, no es algo que... Pero yo creo que de ahí a exteriorizarlo y convertirlo en odio y convertirlo en una opinión que te define, eso sí que es grave y ese es el problema de España. Que la gente no sabe y no quiere saber. Entonces, si tú no sabes y no quieres saber y tienes ya una opinión sobre algo, eso no es válido. Opina cuando ya tengas conocimientos previos. Puedes estar de acuerdo o no, ¿eh? Puedes decir, sí, llevas el velo porque te apetece, pero no estoy de acuerdo con lo que es el velo. Me parece perfecto. Si no estás de acuerdo, me parece perfecto, no tengo ningún problema. No tenemos por qué chocar porque a ti no te parezca bien y a mí sí. Pero claro, sí considero que es un poco ese prejuicio y ese racismo encubierto, pero por lo desconocido, porque tampoco quieres conocer. El problema no es que no sepas, el problema es que tampoco quieres saber. Y de alguna manera construyes una opinión de algo que no conoces. Eso sí que es un problema. Y creo que sí, que en España se ve mucho. ¿Te ha pasado algo así, de alguna anécdota que hayas tenido, tanto positiva como negativamente, que te gustaría recalcar para los que nos escuchan? Sí. ¿De algún microrracismo, alguna...? Me ha pasado, he tenido situaciones. Mira, yo hace 2 años trabajaba en una piscina, ¿vale? De recepcionista y mantenimiento y un poco de todo. Gestionaba un poco la piscina y yo trabajaba en mi pueblo. En mi pueblo hay 2.500 habitantes, un pueblo pequeñito. Y claro, es un pueblo que hace años, cuando vine yo hace muchos años, vivíamos literalmente 10 familias marroquíes. Ahora son muchos. Que eso también es un problema de por qué hay muchos... Porque Navarra tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pero ese tema igual para otro día porque es muy extenso. Vamos para la segunda parte del podcast. Porque es bastante extenso, ¿vale? Y yo me he criado entre esa gente. Yo siempre me he llevado con la gente del pueblo, mi padre, mi madre, mis hermanos, muy integrados. Pero me sorprendió que trabajando ese verano, me acuerdo que era mi segundo día,
vino una señora del pueblo, además, vivía, o sea, 2 cuadras de mi casa, y me dice, no me puedo creer que estés trabajando aquí. Y le digo, ¿por qué? Y yo pensando que me va a decir, yo qué sé, porque pensaba que eras más pequeña o cualquier cosa. Me dijo, es que ahora os dan el trabajo a vosotros y a nosotros no. Y la miro y le digo, ¿nosotros quién? Y tú, en plan, ¿vosotros quién? Me dice, es que ahora venís, ala, y os dan el puesto. Le dije, a ver, yo antes de venir he pasado una prueba de selección, han visto que estoy compatible con el trabajo, no tiene nada que ver con mi nacionalidad. No estoy trabajando aquí por ser mora o marroquí, estoy trabajando aquí por mis habilidades, porque me consideran que es un perfil que quieren para este trabajo. No, es que me parece mal. Es que me parece mal porque os aprovecháis, porque estoy trabajando. Voy a cobrar en base a lo que ejerzas. No, me parece muy mal. No me gusta, es que cada vez sois más. No me parece bien que estés trabajando aquí. Pero hay como grados, ¿no? Es como... Y encima que trabajes con eso. Porque claro, yo trabajaba con el velo, ¿vale? Claro. Es verdad que nos obligaban a ponernos unas mangas que nos llegaban hasta el codo y tal. He trabajado con el velo. Y encima que trabajes con eso, que te lo permitan. ¿Quién te ha permitido eso? Le digo, ¿pero en qué te afecta que yo esté llevando...? Es como, ¿qué te afecta? Es como si, yo qué sé, vas tú con una bufanda por la vida y dices, ¿por qué lo llevas, Marc? Que no me parece bien que lo lleves. Pero es curioso, porque de alguna manera hay como varios grados, que hay gente que es racista, porque al final eso es un racismo, sí, claro, y lo encubre, incluso hay gente que se avergüenza de alguna manera y no es capaz de decirlo abiertamente, como te lo dijo esta señora, y hay gente que es todo lo contrario, que es, ostras, hay muchas veces que me sorprende en este tipo de situaciones porque hay gente que es abiertamente racista y de alguna manera es activamente a despreciar y hacerlo saber a la gente que de alguna manera nos espera una reacción como esa, como fuiste tú en ese momento. Incluso yo, desde una tercera persona, me sorprende que alguien sea capaz de ir a incriminar a alguien de esta manera por el simple hecho de estar trabajando en un lugar siguiendo pues, los estandartes que marcan una religión, pues, y dices, de alguna manera, wow, o sea, no entiendo cómo todavía pasa algo así, que puedo llegar a entender, pese a que no lo comparta, que haya pensamientos y que tú puedas tener tu opinión sobre el tema, pero lo que no entiendo para nada es que de alguna manera te vayan a atacar directamente y que es que mi mente no lo llega a entender. Te prometo, ha sido así y además, conforme iba pasando el tiempo, yo la respondía de forma calmada y contundente, se iba enfadando más. ¿Qué haces? O sea, en ese momento... Se iba enfadando más y como... Claro, como hay cámaras, a mí me da igual cómo reacciones. Pues hay una cámara que está grabando la voz y... Claro, pero tú te lo quedas ahí en bucles. ¿Te afectó de alguna manera o simplemente ya lo tenías...? No, yo soy una persona que tengo claro lo que soy, lo que quiero y tal. No voy a permitir que una persona ignorante, que es que se piensa que estoy aquí por ser marroquí, que es que mira que hay que ser un poco bajo intelectualmente para pensar que estoy aquí por ser marroquí. Entonces yo voy a mi casa y me duermo igualmente. A lo mejor ella es la que no se duerme pensando que le he quitado el puesto una marroquí, claro, ¿sabes? Exacto. Entonces, y me ha pasado otra en el mismo verano, ¿vale? Creo que unos días después. Era una profesora. ¿Sí? Y tal, y estuvo hablando conmigo porque yo soy, he dicho, muy sociable. Yo hablaba con todo el mundo. Ese verano conocí argentinos de todo el mundo. Y me encanta hablar. Entonces esa señora hablando así conmigo me dice, qué bien hablas español. Le digo, sí, es que me he criado aquí, llevo muchos años. Tal. Pues, aunque te parezca una pregunta absurda, dice, bueno, se lo explico. Es que llevo muchos años aquí. Me dice, es que no me puedo creer que estés hablando tan bien español, siendo tú. Le digo, siendo yo, en plan, sí, siendo marroquí y tal, es que, va, mira qué bien. Y empieza ya a hacer así sola, mira qué bien. Le digo, sí, tal, bueno, es que me he criado aquí. Ah, bueno. Y oye, ¿y el tema ese del velo? Le digo, ¿qué pasa? Lo lleva, te lo dice tu padre, ¿no? Ay. Le dije, no, que lo llevo porque quiero. Que mira que el calor que hace. ¿Cómo puedes querer llevar algo así con el calor que hace? Le digo, a ver, es mi decisión, es mi religión me obliga a llevarlo. Y mira, pues me he acostumbrado tanto que ahora no me afecta el calor. De hecho, me protege del calor. Ah, mira, es que ahora cada vez queréis imponer más vuestra religión. Le digo, ¿a qué te refieres? Es que no sé, aquí hay mezquitas, pero tú te vas a Marruecos y no hay iglesias. Le dije, ¿has viajado alguna vez a Marruecos?
no, es que no, igual alguna vez tal, por no decirme no quiero viajar, ¿sabes? Le digo, en Marruecos hay iglesias, ¿sabes que hay gente cristiana y hay judíos que tienen su propia sinagoga y sus propios cementerios y tal? Ah, sí. Ah, mira, pues yo eso no lo sabía, ¿eh? Pero yo a mí, los alumnos que vienen así con eso, no les dejo, no me gusta, ¿eh? ¿Crees que es la única barrera? Es decir, ¿tú crees que si en ese momento no hubieras llevado el velo, no te hubiera pasado eso? Creo que puede preguntarme si soy marroquí y luego ya que se abra ese debate. Pero yo creo que se tomaría más a la ligera porque, claro, para ella el velo es una amenaza contra los derechos de la mujer. ¿Y eso te lo preguntó estando con más personas o, No, o entre...? entre ella y yo. Ah, pues Las dos viste- personas ha sido entre ella y yo. Y me ha fascinado porque ella es una profesora. Estás educando niños. Y al final, si estás educando niños y algún día te viene una alumna y lleva el velo puesto, la vas a hacer sentir de la peor manera que existe. Y es una niña. O sea, sus emociones se están desarrollando, su forma de pensar, la estás condicionando. Deja que esa persona haga sus cosas a su manera. En caso de que estés sospechando de que está llevando algo obligada o es que llega y se lo quita y tal, sí, cuestiona. Cuestiona a ver qué está pasando aquí. Llama a servicios sociales, llama al director de lo que sea. A ver qué pasa, que esta chica parece que está obligada, no sé qué. Ahí ya podemos abrir otro debate. ¿Crees que de alguna manera hay una dificultad mayor por ser mujer marroquí que por ser hombre marroquí en integrarse Sí. o de alguna manera recibir críticas de esta manera? ¿Crees Sí. que hay un...? Sí, pero porque al fin y al cabo un chico marroquí está vistiendo igual que un chico español. Sus camisetas, sus pantalones, sus todos. No tienen que llevar velo. También tienen que tapar ciertas partes. Ujú. O sea, esto se aplica para ambos. Pero sí que es verdad que es más complicado para la mujer. Entonces, de algún modo es un concepto solamente estético, ¿no? Sí, sí. Estético y también a veces lo que es la religión, porque para ellos la religión es machista. Pues porque tú no sabes qué es lo que está diciendo la religión, tú estás viendo lo que pasa en la cultura, lo que he dicho, el hombre, el cabeza de familia. Entonces tú eso ya lo ves como un escándalo. Pues que, claro, el Al hombre... final es la antigua España Sí, también. sí. Quiero decir, no... Si analizamos Claro. fríamente, claro. Es la familia tradicional, pero claro, el hombre de la familia, o sea, el hombre de la familia, sí, está toda la familia, con eso me refiero a mis tíos, mi padre, o sea, está mandando incluso los hombres de la familia, o sea, el cabeza de familia no es que solo a las mujeres. Lo que te quiero hacer llegar es que la cultura y la religión son cosas muy diferentes y el problema de ahora es que parece ser que la cultura es la que está guiando a la religión y la gente es lo que ve la cultura. Y sobre todo con lo que está pasando también con la inmigración que se dedica a delinquir, no la que es honradamente trabajadora, pasa eso. Tú estás viendo al marroquí que está robando y que al día siguiente sale. Entonces tú ya estás creando un prejuicio sobre todos, que es lo que digo, que yo los entiendo, porque no es un marroquí, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro. Ser un caso... Son muchos. Entonces ese es que creo que es el problema actualmente. Es un conjunto como de lo que decíamos, microrracismos encubiertos que a la vez, en muchos casos, son directos, que es lo que he dicho que me sorprende más, pero que es como que está muy difuminado con todos los problemas y carencias que tiene el mundo a día de hoy, ¿no? Sí. Igual, el concepto de machismo. Se tipifica a la religión en este caso, ya no solamente el Islam, en cualquier ámbito la religión tiende a ser criticada por eso, pero es que de alguna manera toda la gente que desconoce algo lo critica con lo que puede, ¿no? Claro. Si tú ves a una chica que va con el velo, la criticarás por eso. Si ves a una familia con muchos hijos, dirás que es por concepto de ayudas. Sí. Si ves al final es buscar de alguna manera el odio infundado por desconocimiento hacia un sector de la población que, caemos otra vez en el prejuicio, sí. Puede ser o no puede ser que tenga razón. Entonces, pagan justos por pecadores y de alguna manera esto nos lleva pues, a todo lo que hemos visto hasta ahora. De alguna manera, ¿se traduce en alguna otra área de la cultura? Aparte del tema estético que hemos visto, ¿crees que de alguna manera la gente que conoce la religión desde dentro, incluso un propio musulmán
que interpreto que al no ejercer el Islam, no sé si se podría considerar como tal, como musulmán. Al final entendemos que musulmán es el que sigue la religión del Islam, ¿o me equivoco? Musulmán es la persona creyente y practicante. Correcto. O sea, no existe el musulmán creo pero no practico. No. Vale. La práctica y la creencia van de la mano. O sea, si tú eres un musulmán, si crees, si practicas. No si crees pero no practicas. O si practico pero no creo. Y de alguna manera, y ya enlazando con a donde quería ir, ¿crees que hay odio y crítica también entre marroquíes que siguen o que son musulmanes y marroquíes que no siguen la religión del Islam? Hay... Totalmente. Buah, has abierto un cajón tremendo. Considero que somos una comunidad muy tóxica, ¿vale? Lo típico de yo llevo velo, pero imagínate, mi amiga no lo lleva. Está siendo criticada por no llevarlo. Y de hecho, incluso se me daría más valor a mí en cuanto, pues, mira, sigue la religión, que a ella. Y puede que ella incluso siga la religión mejor que yo por llevarlo, y a lo mejor, bueno, pues rezo un día no, pues tal, no rezo a tiempo, lo que sea. No leo el Corán, pero puede que ella rece a tiempo, lea el Corán, sea una practicante, una musulmana muy practicante, y yo todo lo contrario, pero a ella por no llevar velo, por vestir de cierta forma, ya se le tacha. De cara a la galería, ¿no? Lo que sería. Sí, o por ejemplo, si imagínate, yo soy musulmana y pues, en Navidades me invita a mi amiga, yo qué sé, a cenar. Pues, mira, la musulmana celebrando la Navidad con los cristianos, con los no creyentes, ya, pues, se le lía la de Dios. Claro. O sea, es verdad que se critica muchísimo cualquier acto que hagas, pero no es problema de la religión, es problema de la comunidad que se ha creado. O sea, al final no están viendo lo que... Pues que encima te critica. O sea, en el Islam no puedes beber, no puedes fumar, eso está prohibido. Beber alcohol. Sí, beber alcohol o fumar o drogarse, o eso es completamente prohibido. Pero claro, ¿quién te va a criticar? Te va a criticar a mí. Si yo, por ejemplo, llevo el velo y visto mal, o pues, se me ve ciertas partes, o mi amiga no lleva el velo, viste de cierta forma, pero es musulmana, ¿quién la va a criticar? Moja, que sale los viernes a fumar y a beber en el Soco de Barcelona, que está haciendo todo lo contrario a lo que dice la religión. Al final, quien te critica es justo las personas que no están llevando la religión. Una persona que es musulmana, realmente creyente, practicante, jamás te va a criticar. Te puede aconsejar si se lo pides, pero no te va a criticar. Son personas normalmente sanas, pacíficas, tranquilas, les va a dar igual lo que hagas, se van a interesar por lo que hacen ellos, porque al final esto tiene un bien que es llevarse la bendición de Dios, ¿sabes? O sea, para ellos que tú salgas o no les interesa. ¿Y de alguna manera crees que, por otra banda, la otra cara de la moneda, que sería alguien de aquí, de España, que te dijera lo contrario? Es decir, que a alguien que, según sus estándares de alguien que se integra, ¿crees que relaciona el hecho de no llevar velo con haberse integrado? Sí, totalmente, totalmente. Para ellos una persona que no lleve velo o que salga de fiesta o está más integrada, por ejemplo, que yo. Y puede ser que esa persona que no lleve velo sea una persona que no respete la cultura, le parezca mal ciertas cosas de la cultura española o las tradiciones españolas, o le parezca mal ciertas cosas. Y yo soy una persona con velo, también musulmana, creyente, practicante, pues a mí no me parece mal, pues no me afecta, ¿no? Lo respeto, lo comparto. De hecho, estoy más integrada porque tengo mi grupo de gente, socializo más, estudio, trabajo, estoy como más integrada a lo que es el país. Yo creo que sí, el hecho de llevar o no velo, los propios españoles te hacen ver como, mira, esta sí que es sí, esta sí, pero tú no. Y para entenderlo un poquito más, ¿hay alguna edad, tanto para hombres como para mujeres, para empezar a practicar de una forma como más seria, más exigente? Te explico, cada persona tiene su experiencia, ¿vale? Cada musulmán y lo ha tenido de una manera u otra, ¿vale? En mi caso, yo he nacido en una familia musulmana, tal, creyente, practicante, pero yo recuerdo que desde mis 10 años hasta mis 13 he tenido dudas con el Islam. Había muchas cosas que yo no estaba de acuerdo, no conseguía comprender, no estaba como muy educada en el Islam, porque claro, naces, te dicen eres musulmán, entonces tú automáticamente empiezas a practicar y a creer. Pero no me había parado, porque era una niña, no me había parado ¿y esto por qué? Oye, ¿y esto por qué?
¿y esto por qué tengo que hacerlo? Entonces, hasta que no me inculqué bien y estudié y pregunté a mis propios padres o consultando libros o el Corán o lo que sea, no tenía seguro 100% que yo quería ser musulmana toda la vida. Entonces, sí, no digo que hay una cierta edad, pero sí que todo el mundo, o sea, tiene sus preguntas, sus cuestiones o sus dudas o contradicciones. Es normal. Lo malo sería nacer, creer, practicar toda la vida pensando que es lo correcto. No, a veces hay que cuestionarse cosas, preguntar si estás de acuerdo con eso o no. Oye, ¿mi forma de ser es compatible con mi creencia? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pregunto cuando tengo dudas. Y ahí es cuando tuve las respuestas, lo comprendí, me pareció bien y había muchas cosas que yo era ignorante y las pensaba de una forma y resultaron ser de otra forma completamente diferente. Y es porque la cultura me lo había inculcado. Entonces eso, la cuestión es eso, preguntarse, tener respuestas y tú eres libre de decidir sí o no. Es un poco lo que siempre intento destacar. De hecho, con él siempre lo hablo un montón, que al final es y de hecho, al final lo que tú has dicho va bastante relacionado, que es el hecho de hablar y de expresarte y de no solamente hablar, sino también de escuchar. El informarse de las cosas y empatizar con la gente es muy importante. Sí. A mí me sorprende porque cuando veo gente que habla, nosotros al final estamos un poco escuchándote sobre todo para entender muchas cosas del Islam que quizá no entendíamos, incluso el hecho de hecho antes lo hablábamos, el hecho de hacer este podcast a mí me ha ayudado, al menos personalmente, a entender más sobre esta religión y de alguna manera hay muchas cosas que antes no entendía o quizá no es que no entendiera, sino que no conocía simplemente y que por ello pues no me lo había planteado nunca el por qué algo era de esta manera o algo era de la otra. Entonces, lo que recomiendo a mucha gente que nos esté viendo es que antes de criticar, antes de comentar algo acerca del tema, y de hecho tú lo has dicho antes y lo voy a enfatizar aún más directamente, incluso hablando a cámara, por así decirlo, antes de criticar, antes de opinar sobre algo, sobre todo teniendo en cuenta que eso le puede afectar a quien se lo estés diciendo, infórmate, aprende sobre las cosas, fórmate, no para incluso ya no para hacerte entender a ti que yo, medallita, sé lo que estás pasando sino para alguna manera formar a mejores personas, ¿no? O sea, alguien que entiende a los demás y empatiza tiende menos a la crítica, como por ejemplo aquella señora que seguramente si conociera gran parte de lo que es la religión del Islam, como cualquier otras cosas que no sé cómo será, pero por lo que me has explicado, cae en prejuicios bastante frecuentemente, es muy importante de enfatizar esos puntos, de entender cómo funciona el mundo, intentar pues, adaptarte a la gente, a moldarte, ¿no? Que cada situación y cada persona, yo hablando contigo quizá intentaré siempre no caer en esos prejuicios, que eso también es un punto que cuidado, porque en el momento que te estás forzando a ti a no caer en prejuicios, estás constantemente prejuzgando. Y eso quizá es algo que cuesta, pero que se tiene que intentar. Y no sé si de alguna manera que queréis añadir algo más. No sé si tienes algo que comentar, porque nos estamos acercando al final y es un hable ahora. O calle pasa siempre. No, hombre, no. Bueno, yo considero que hemos hablado un poco de todo. Es verdad que hay temas que hay que hablarlos con mucha profundidad, pero se les tendría que dedicar únicamente tiempo a eso. Es lo que he dicho, hay muchos tipos de inmigración, hay gente buena, hay gente mala en todos los lados. Pero eso, hay que intentar encontrar una solución a eso para que no paguemos justos por pecadores. Y es verdad que mucha gente piensa como yo, mucha gente de mi comunidad. Pero claro, hablarlo a veces es difícil. Y yo lo puedo entender porque no todo el mundo va a apoyar tu opinión y claro, de qué manera lo haces llegar sin dañar toda una comunidad, ¿sabes? Es complicado y yo lo entiendo y sé que la gente viene aquí en busca, hay gente que viene aquí sufriendo en busca de un futuro y es que por lo que pasan es algo que me rompe el corazón. Pero hay gente que está haciendo mucho daño también. A veces es que no lo podemos llegar a entender porque no lo hemos vivido. De alguna manera es algo tan brutal o una situación tan de estas, ¿qué hago? ¿Es que hago? ¿Emigro? O a lo mejor pues, no puedo alimentar a mi familia o incluso gente de aquí que pues, al final la migración es algo que ha pasado siempre y normalmente lo haces para buscar un futuro mejor. Claro. ¿No? Entonces es algo que ¿cómo vas a criticar
siempre que sea desde el punto de vista pues, humano, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a criticar que alguien busque un futuro mejor para su familia? Es algo que es complicado y creo que antes de hacerlo tienes que pensar en esta frase porque es importante. Y para ir terminando, quería hacerte dos preguntas. Sí. Para la gente que nos esté escuchando o nos esté viendo, ya sea desde YouTube o desde Spotify, si tuvieras que cambiar una percepción errónea de la gente en general, sobre algo que hemos hablado hasta ahora, ya sea desde el tema religión o tema cultura en general o el concepto de inmigración, ¿qué cambiarías? Si tuvieras que cambiar una percepción errónea de la gente, ¿cuál sería? Primero, que se informe muchísimo para crear una opinión, ¿vale? Y lo segundo que me gustaría que la gente sea consciente de ello es que mi religión y mi cultura son cosas muy diferentes. Crítica por separado. Yo mi cultura en muchos aspectos la critico y, como decimos, la funo. Pero son dos conceptos muy diferentes. Hay que entender y hay que diferenciarlos. Y también me gustaría que la gente sepa que somos muy diferentes. O sea, somos muy diferentes. No pretendas que una persona con una cultura, una tradición, una religión de un país muy diferente sea igual que tú. No, es que al final la magia está en eso, en convivir todos siendo todos diferentes. Mi propósito no es ser como tú, o sea, una española como tú, no. Mi propósito es mantener mi esencia, mantener mi cultura, mi religión, mis tradiciones, adaptándome a ti. Porque, ¿qué es para ti integración? ¿Qué es para mí integración? A lo mejor para ti lo que es integración no es lo mismo que para mí. Para mí el hecho de estar en un país, conocer el idioma, relacionarme con la gente, trabajar, aportar al país de forma positiva, para mí eso es integrarme. Pero si para ti integrarme es sentarme a tomarme unas birras contigo, pues a lo mejor somos completamente diferentes. Sí. Entonces me gustaría que la gente sea consciente de eso. La integración no siempre es imitar al otro, o imitar a otro pueblo, o imitar a otra gente o otro país. No. ¿Crees que es cuestión de tiempo que se vaya cogiendo un mejor concepto de lo que es inmigración en España, viendo otros países como Francia o otros de Europa que han tenido ya anteriormente algo de inmigración? Sí, considero que es cuestión de tiempo porque al final es un proceso y lo están viviendo. Lo que pasa es que a España le ha tocado de forma brusca. No es como Francia, que son generaciones de generaciones de generaciones de generaciones. Al final, pues claro, las personas también tienen inmigración, no digo que no, pero las personas que residen en Francia, muchos de ellos están desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Que en España la inmigración le ha tocado en un corto periodo de tiempo que no le han dado tiempo a la gente a asimilarlo. Ha sido como un ¡pam! Pero países, por ejemplo, como Francia, es verdad que la gente ya lo tenía, convivían con los inmigrantes de toda la vida, ¿sabes? Entonces, lo comprendo y creo que es cuestión de tiempo que vayan intentando un poco, tanto unos adaptarse a los otros. Aunque yo tengo que adaptarme al país en el que estoy, que eso es completamente cierto. Pero es verdad que yo no pido que te adaptes a mi cultura, a mi religión, a mis tradiciones, ni a mí como persona. No, te pido que lo respetes, que lo entiendas. Si no lo compartes, perfecto, podemos convivir igual. Puedes no pensar como yo y puedes pensar que el velo no debería llevarlo, pero mientras lo respetes yo no tengo ningún problema. Entonces es cuestión de yo adaptarme y tú respetarme. Si quieres que una sociedad funcione y en armonía, creo que debería ser así. Y es cuestión de tiempo, sí, es cuestión de tiempo y de que la gente vaya despertando e informándose. Es verdad que los jóvenes de ahora están más informados. Es como nosotros, pues yo qué sé, porque cada vez te relacionas más con ellos, entonces van entendiendo. Es como vosotros, muchas cosas no sabíais. Hablando conmigo ya las sabéis. De cierta forma ya nos estamos integrando unos con otros. Y espero que mucha gente que nos esté viendo igual, espero. ¿no? Que de hecho a eso voy ahora también. Pero sí, es un proceso y creo que poco a poco, tampoco es cuestión de que la gente sea consciente ya, pero poco a poco. Y volviendo a la segunda pregunta que te quería comentar, Sí. hemos visto un poco qué cambiarías de la gente que nos está viendo que tiene una Sí. percepción errónea de la inmigración desde el punto de vista Sí. desde aquí. Y la segunda pregunta va en la otra cara de la moneda. ¿Qué le dirías a toda aquella gente inmigrante que viene a España a día de hoy? ¿Qué mensaje les darías en general? No pongo un objetivo a quién. ¿Qué les dirías a todos aquellos que de alguna manera están aquí en España o incluso en cualquier otro país? Al final que hayan emigrado a algún país
del extranjero o cualquiera que no sea el suyo, ¿qué les dirías? Que tienen que ser conscientes que están viviendo en un país que no es suyo, ¿vale? Al final estás viviendo en un sitio que no es tuyo, ¿vale? Tienes que ser consciente de que la gente no se tiene que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar a la gente. Hablo por cualquier país que estén aquí, o sea, cualquier nacionalidad que haya venido a España. No hablo solo por mí, ni por mi familia, ni por los marroquíes. Tienes que entender ciertas cosas y también por mi comunidad hablo que también deberían informarse cómo funcionan las tradiciones españolas, cómo funciona la mente española realmente, cómo funciona la política española, cómo funcionan ciertas cosas. Tú sí, estás viviendo, pero vivir por vivir, no, también es una forma de poder entender el pensamiento de otro. Si yo no me parase a hablar con españoles y preguntarles por qué piensan así, yo tacharía a todos de racistas, y es la verdad. Dices que me contesta mal tal, me dice esto de mi vero, me dice que está siendo racista, pero hasta que no te paras a entender cómo piensan, creo que eso es importante. Pues también creo que deberíamos nosotros también dar el paso de intentar comprender por qué está pensando esta persona así, cuál es el problema, es este. Y vivir en armonía también. Al final, pues, es lo que he dicho, nosotros adaptarnos y recibir respeto. Y, sí. Poco convivencia, ¿no? Lo que se diría. Sí, porque claro, no puedo venir y no hablar el idioma, no adaptarme, no estudiar, no trabajar y pretender encima que la gente se adapte a mí, a mi cultura, a mi religión, a mis tradiciones. No, estoy en un país que no es mío. Y claro, este país tiene sus reglas, tiene sus cosas. Claro. Tengo que respetarlas también. No puedo imponer ni mi religión, ni mi cultura, ni mis tradiciones. Puedo convivir con ellas, sí, porque yo tengo unas raíces que mantener. Sí, yo hago Ramadán, sí, yo voy a rezar a la mezquita, yo voy a no sé qué. Pero lo que no puedo hacer es hacer que tú también implantarte eso. No, mientras lo respetes, estamos bien. Palabra respeto. Eso yo creo que es la que dejamos como etiqueta del podcast de hoy. Y de hecho me sirve un poco para despedirlo, porque si no hay nada más que añadir, me gustaría, antes de nada, agradecerte que hayas venido, porque creo que ha aportado bastante a la gente que nos está escuchando y sobre todo, hablo a título personal, a mí al menos me ha aportado bastante el tener esta conversación contigo y creo que, no sé si a ti, Eric, también he resuelto muchas dudas que... Y al final es cosas que está bien sacarlas, cosas que está bien intentar comprender y, volviendo a lo de antes, es importante aprender para luego poder dar un punto de vista. Efectivamente. Y nada más añadir. Yo creo que darle un poco el feedback a la gente y animaros a que de alguna manera mostréis vuestra opinión sobre todo lo que hemos hablado aquí, intentar generar debate, que al final es bonito. Yo creo que el buscar tener una conversación sana siempre es de agradecer, tanto para el que habla como para el que escucha. Creo que son temas muy controversiales, depende de qué punto de vista lo estéis tratando, porque al final nadie piensa de la misma manera y no estáis obligados a ello, cada uno tiene su punto de vista y creo que es bonito de alguna manera que todo el mundo piense distinto y que, sobre todo, en base al respeto se pueda dialogar con ello. Os invito a todos a que podáis conocer más sobre Lamia incluso. Por supuesto, supongo que dejaremos redes sociales. Por supuesto, sin problema. Si queréis dejar algún mensaje a la caja de comentarios para que nosotros podamos contestarla sin ningún problema. Incluso ella también daremos algo de feedback sobre todos los comentarios que vayan surgiendo. Y si no hay nada más que añadir, despedimos. Gracias a vosotros. Despedimos el podcast. Ha sido una buena charla y pues creo que tanto vosotros habéis aprendido de mí como yo de vosotros y bueno, nos veremos. Nos volveremos en el siguiente podcast y darle like a este vídeo y suscribiros si queréis más contenido como este. Vamos. Un aplauso.